Bueno, queridos amigos, le damos la bienvenida a otro programa más de Alumbrando la Ciudad. Hoy, Nacho, nuevamente, ¿cómo estás? Otra vez por acá, esperemos que estén pasando bien. Exactamente, esa es la idea que estén pasando bien. Y bueno, y como siempre, este programa es tratar de alumbrar, ¿no? Y ahora estamos en esta fecha ya cerca de fin de año, cerca de las fiestas, cerca de la Navidad. Incluso, de hecho, este programa va a salir en la víspera de Navidad, unos días antes. Y por eso vamos a hablar de la Navidad. Valga la redundancia. Efectivamente. Exactamente. Que se van acercando estas fechas y como que todos empezamos a hablar sobre lo mismo, ¿no? Exactamente. En diferentes medios. Totalmente. Todo se empieza a ir sobre estos temas. Lo cual está bien, ¿no? Porque digo, sí, ni que hablar. Es lo que se tiene que hablar. Yo creo que la idea capaz está un poco en cada año poder buscar algo nuevo para decir y no siempre repetir lo mismo de todos los años, ¿no? Yo creo que esa fue un poco la idea, por lo menos la idea que tuve yo, ¿no? De buscar algo diferente. Y yo, en el caso mío, por lo menos yo busqué un poco de dónde surge la Navidad que tenemos hoy, lo que nosotros hoy llamamos como Navidad. Bien. Porque yo tampoco lo tenía claro. A ver, tampoco me molestaba ni me quitaba el sueño, ¿no? Claro. Pero se dice mucha cosa, volvemos a lo mismo, a reiterar lo mismo, ¿no? Hoy, gracias a la tecnología, hay muchas opiniones. Entonces, si uno le va a hacer caso a todas las opiniones, y nos vamos a volver locos. Entonces, la idea es ir un poco a aquel que habla sobre la fuente, que es la palabra de Dios, ¿no? Y en realidad que con hechos pueda comprobar lo que está diciendo, ¿no? Claro. Una de las cosas que pasaba en aquellos años, dice que mucho antes del nacimiento de Jesús, en la zona de Egipto, por ahí, y zonas aledañas, era que ahí había una adoración alrededor del 25 de diciembre, o sea, alrededor de esa fecha. No sé si estaba en este mismo calendario, indudablemente, sí, pero alrededor de esa fecha, de ese tiempo, vamos a decir, que se adoraba o se veneraba a los dioses y a los hijos de los dioses. Pero eran fiestas paganas, ¿no? Indudablemente eran fiestas paganas. Eran fiestas donde se armaba incluso aún árboles, se adornaban árboles fuera, ¿no? Con luces y con guirnaldas. Entonces ahí yo dije, mirá vos, lo mismo que hacemos hoy nosotros acá, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo llegó todo eso hasta acá? ¿Cómo llegó? Bueno, lo que llega es a través, volvemos a lo mismo, que lo hemos hablado, por ejemplo, en Halloween, con el tema de la Iglesia Católica. En aquellos años la Iglesia Católica, con tal de entrar en la sociedad, vamos a decir, de poder entrar con el mensaje, se adaptaba a las fiestas o a las cosas que pasaban, claro, en esos pueblos paganos. Entonces, claro, introdujo al 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, que en realidad no es. Yo no lo tenía muy claro tampoco, ¿no? Sí, digo, a ver, es medio evidente el hecho de que tomar en cuenta una fecha que se dio hace tanto tiempo y tratar de trasladarla en un calendario que evidentemente no ha ido variando de manera lineal, ¿no? Porque, es decir, el calendario, o sea, los hechos que han ocurrido históricos son muy dispersos. Sí. Es decir, es muy complicado determinar la fecha exacta en el nacimiento de Jesús cuando en el momento que nació no se empezó a escribir el calendario. O sea, quiero decir, no, en ese momento no se lo tomó como la figura histórica que después fue. Entonces, es muy complicado considerar la fecha exacta que el 25 de diciembre es el confirmado el nacimiento de Jesús. Pero no, incluso, ¿qué pasa? Se supone no, la Biblia en eso es real, porque yo estuve escuchando a un teólogo que él habla incluso y saca no la fecha exacta, pero sí el tiempo exacto, claro, en el nacimiento de Jesús, y no es en este tiempo, no es un 25 de diciembre, no es en diciembre tampoco. Hay varias razones. Una por las fechas que la Biblia habla, ¿no? Tendría que ser alrededor de septiembre, más o menos. Y otra, que en uno de los evangelios, creo que es en el de Lucas, que habla de que en ese momento había pastores pastando las ovejas al aire libre. Claro. Y recordemos que Israel, el invierno es muy crudo y no se estilaba, no para nada, al contrario, en pleno invierno, pastar las ovejas al aire libre.
sino que se llevaban a los establos y los pastores no salían. Evidentemente. ¿No? Entonces, quiere decir que no puede haber sido jamás en diciembre, cuando en diciembre allá es pleno invierno. Claro. Entonces tiene que haber sido antes de esa fecha. Tiene que haber sido decían entre abril o mayo, más o menos abril, y noviembre, que es la fecha entre, vamos a decir, lo que vendría a ser primavera, verano y otoño. Claro. Ahí. Y claro, y otro teólogo decía que en realidad la fecha se aproxima más a un septiembre por ahí, por ejemplo, por el nacimiento de la gestación de Elizabeth, la prima de María. Ajá. Dice que es al 6º mes, Sí. se gesta Jesús, al 6º mes de gestación de Elizabeth se gesta Jesús. Entonces por ahí él lo saca, habría que estudiarlo un poco más y tener un poco más de tiempo para hablarlo, ¿no? Pero en realidad la Biblia, si uno lo estudia, lo encontrás. No la fecha exacta, Sí, pero por lo menos el aproximado. ¿No? Y claramente te da que no podría ser en diciembre. Un poco para alumbrar y para ver un poco. Y Sí. a mí lo que más me llamó también la atención es el tema de dónde nace todo esto de este ritual, o esto que sí que en realidad es un ritual ya hoy casi, de adornar los árboles y de los regalos. Dice que en esa época la gente que vivía en aquella época, en la época de los egipcios, y que adoraban esos dioses, en esas fechas se hacían regalos. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que en esa época se hacían los paganos, ¿no? Que después la Iglesia Católica, bueno, se trata de meter, pero claro, mete y queda en una mezcolanza de cosas que en realidad, es más lo que confunde, Claro. que lo que da luz, en realidad, ¿no? Sí, la Iglesia Católica, como vos bien decías, tiene antecedentes de haber hecho eso en varios pueblos, ¿no? Exactamente. Cuando cada vez que conquistaban, tomaban como las costumbres de esos pueblos y las trataban de acoplar a sus costumbres para caer bien, caer en gracia, Claro. para que sus creencias no suenen tan chocantes. Y la verdad que yo no sabía eso, y es realmente impactante como hoy en día celebramos las mismas costumbres que celebraban en ese tiempo. Totalmente. Y eso, es importante lo que vos dijiste, Nacho, de que caer en gracia, ¿no? Y muchas veces el Evangelio no cae en gracia. Lamentablemente a veces la palabra de Dios no cae en gracia, ¿no? No es una palabra graciosa, por decirlo. Es chocante tal vez muchas veces. Y a veces, lamentablemente, uno quiere tal vez suavizar la palabra de Dios, ¿no? Pero la palabra dice que es como espada de dos filos. O sea, una vez que entra, tiene que trabajar en nuestro interior, ¿no? Tiene que realmente obrar en nuestro interior para que haya una transformación, porque la palabra lo que tiene que hacer es eso, transformar nuestras vidas, ¿no? Si no, lo único que hacemos es como pasarnos así, la manito, no pasa nada, pero en realidad no es así, ¿no? Tiene que haber una transformación. Sí, te escucho. No, que en realidad yo iba a decir algo al revés, digamos, que Sí. a veces la palabra de Dios es mucho más fácil o más, no es tan chocante, o sea, sí genera un cambio y es, y confronta muchas veces a la gente y nos confronta a todos, pero es mucho más fácil de llevar que capaz que de lo que se lo complicaron los católicos en su tiempo. ¿Me explico a lo que voy? Totalmente. No siento que sea tan... Que tengamos que como por ahí como creyentes mezclarnos con costumbres de la gente o sus propios ritos y rituales para caer en gracia con la palabra de Dios. Siento que la palabra de Dios por sí sola, cuando el mensaje es con verdadero amor y se predica totalmente. el verdadero amor de Jesús, cae en gracia por sí sola. Exacto. O por lo menos no cae en desgracia, digamos, Claro. por decirlo de una manera. No cae de manera Abrupta. negativa. Sí, o negativa. Otra cosa, y antes de hacer una pequeña pausa, una cosa que me enteré buscando toda esta información es que Jesús no nació en el año 1. Claro. O sea, eso se tomó después, ese calendario se hizo después, ¿no? Pero en realidad nace también, está por historiadores, se supone, ahí sí es una suposición, no hay una exactitud, pero se supone que nace unos 4 o 5 años antes que ese año 1. Claro. O sea, a veces uno yo creo que a veces uno adora o ve cosas
o tomamos cosas literal como nos la dicen. Y en realidad por no investigar y por no buscar, y tal vez yo también digo, en esto estoy digo, en falta, no por no haberlo buscado antes, pensamos cosas o hacemos cosas que en realidad pensamos que están bien y en realidad no están bien. O sea, no son así como eran en realidad. O adoramos cosas que tal vez ni cuenta nos damos, que no son parte de cosas de Dios, no vienen de parte de Dios, ¿me entendés? No vienen vienen de otros lugares, vienen de otras raíces, de otras cosas, como el tema cuando hablábamos del Día de los Muertos, y hablábamos de la Noche de Bruja, y todas esas cosas que muchas veces nos confunden en realidad, ¿no? Y nos han confundido hasta el día de hoy, y la gente tal vez estamos confundidos, y yo qué sé, no sé si es para alarmarse, pero sí para pensar, para meditar, ¿no? Uh-huh. ¿Vos tenés algo más? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con el real mensaje de lo que es la Navidad. Muy bien. Bueno, queridos amigos, seguimos con esto de la Navidad, con esta nueva visión tal vez de lo que es la Navidad, ¿no? O de lo que nos han querido mostrar de lo que es la Navidad. Y como yo dije al final del primer bloque, no es para alarmarse, no es para decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora, y estos locos están hablando cualquier pavada porque la Navidad es esto y aquello. La idea es que desde este programa salga luz, podamos alumbrar realmente, ¿no? Esa es un poco la idea de todo esto. Después cada cual podrá tomar sus decisiones, ¿no? Yo quería, todos medio que tenemos por conocimiento que Navidad significa nacimiento, uh-huh, y se recuerda específicamente el nacimiento de Jesús. Y a mí me gustaba esta idea de empezar un poco a mencionar el Jesús histórico, ¿no? Porque si bien por ahí nosotros tenemos la fe de que Jesús luego de su muerte resucitó y hoy en día está vivo, está entre nosotros, y es ese Dios personal que quiere mantener un vínculo, uh-huh, con nosotros, es innegable que fue una figura histórica. Y me gustaba mencionar el hecho de que no solamente en la Biblia se menciona a este Jesús de Nazaret, sino que además se menciona lo mencionan historiadores judíos, como por ejemplo el historiador fariseo Josefo en el año 93, o sea, después de Cristo, que bueno, Josefo, el historiador fariseo, era básicamente los fariseos eran la rama de judíos a los cuales Jesús más, no sé si decirle más atacó, capaz que suena muy chocante, pero sino que más confrontó. 2 décadas después escribieron sobre Jesús Plinio y Tácito, que son historiadores romanos. Uh-huh. Esto nos da a entender de que no solamente tenemos evidencia de que el Jesús histórico estuvo en la tierra por medio de los apóstoles y discípulos que caminaron. Ahí podría haber como una confabulación, podríamos decir. Exacto. Si bien considero que el hecho de que simplemente los apóstoles y discípulos hayan escrito sobre Jesús, es decir, 12 personas o 11 personas, o bueno, según como quiera entenderse apóstoles y discípulos, hayan escrito sobre Jesús, cada uno en lugares distintos, en momentos diferentes, me parece evidencia suficiente para poder determinar que esta persona estuvo en la tierra. Si bien la otra vuelta hablaba con una persona que me decía, sí, pero son relatos simplemente. Pero es que básicamente los relatos históricos son los que determinan la veracidad de un hecho, porque no tenemos evidencia de cámaras que filmaron a Jesús, sino que tenemos relatos y a medida que varios relatos coinciden en diferentes momentos de la historia, es que se determina que un hecho fue real. Y ahora, pudiendo definir que no solamente tenemos relatos en la Biblia, es decir, los apóstoles y discípulos de Jesús, que fueron los que escribieron sobre él, sino que además tenemos relatos de judíos, fariseos, que, como decimos, fueron a la rama de judíos que Jesús más confrontó, y romanos, que fueron eventualmente los que crucificaron a Jesús. Entonces, podríamos decir que son lugares opuestos a Jesús. Y nada, para determinar la existencia de este Jesús histórico, los académicos llegaron a un consenso, y es que evidentemente este Jesús estuvo en la tierra. Jesús histórico estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, para mí es importante, por lo menos yo lo pienso así, poder llegar al punto de entender que
lo que hoy celebramos como eso de Navidad, que significa nacimiento, que no es el nacimiento de un tipo con un traje rojo y barba que vive en el polo, Totalmente. sino que realmente si Navidad significa nacimiento, está bueno poder entender que estamos hablando del nacimiento de esta persona, de este Jesús histórico. Digo, más adelante se puede discutir la muerte y resurrección de Jesús. Está. Eso ni que Que hablar. digo, si bien considero que también hay evidencia suficiente, evidencia lógica para determinar, tal vez no de manera sumamente asertiva, pero sí por lo menos de decir, no es tan loco creer que Jesús pudo haber resucitado. Porque a mí siempre me gusta esto de Jesús, de que considero que Jesús dejó la evidencia necesaria ¿para qué? Para que creer en Él no sea una fe completamente ciega. ¿Me explico? Entiendo. No sea una fe que no tenga evidencia. O sea, considero que la evidencia que Él dejó sobre su nacimiento, vida, muerte y resurrección son la necesaria para poder creer en Él a causa de evidencia. Y eventualmente, a partir de empezar a creer en Él a causa de evidencia, poder comprobarlo hoy en día por fe. No sé si me logré explicar. Sí, ni que hablar. Nada, me parecía curioso poder determinar el hecho de que el Jesús histórico existe y es lo que se conmemora hoy en día. O sea, en la Navidad de hoy, sea en diciembre que haya nacido, sea eso, 25, claro. Eso lo iba a sea decir yo. el día específico en realidad no importa. No tiene mucho sentido. Para mí no tiene mucha relevancia ponerse a discutir, quiero decir, no desmereciendo lo que decías vos, sino ponerse a discutir, porque me ha pasado mucho de que gente por ahí no celebra la Navidad porque Jesús no nació un 25 de diciembre, entonces no hay que celebrar la Navidad. Para mí me parece algo poco relevante ponerse a discutir la fecha exacta en la que nació Jesús. Digo, para mí el hecho es simplemente poder reconocer que ese Jesús estuvo en la tierra y existió. Y me parece que, no sé con qué ibas a seguir vos, pero después poder determinar que Él efectivamente resucitó y fue quien dijo hacer, ¿no? Yo lo que más que nada, traje acá sobre la mesa el tema del principio, ¿no? De cuando hablábamos de dónde nace la Navidad. Es más que nada para que darle veracidad a Dios en realidad. Yo sé que a Dios nosotros no le precisamos que defenderlo, ¿no? Pero en realidad cuando habla de que, por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, sí, pero Jesús no nació un 25 de diciembre. No nació tal vez un 25 de diciembre, claro. ¿Cierto? Pero eso no quita de que Jesús nació. Claro. ¿No? Y que la Biblia es clara. Si después los historiadores, si en aquel momento los católicos no leyeron bien la Biblia, no la estudiaron bien, no le pidieron o la leyeron convenientemente por ahí. También. No interesa eso, ya está. Sí, pero ya digo, y no se dieron cuenta de que en realidad la fecha o estaba más aproximada a la fecha en otro momento, en otra fecha, bueno, eso no niega que Jesús haya nacido. Claro. Jesús nació y nació con un propósito, con el propósito de venir a salvar a la humanidad. Que dice, niño nos es dado, dice el principado sobre sus hombros. O sea, él vino como un príncipe o como un rey a salvar a la humanidad. A salvarnos, al salvar al que está ahí, a salvarnos a nosotros. Ahora nosotros, una cosa que me quedé yo en estos días mirando algunos carteles que hay en la ciudad que dicen Navidad con Jesús. Y está bien, está muy bueno, pero que no simplemente sea Navidad con Jesús. Claro. Porque Navidad es un día, pero con Jesús tenemos que estar todos los días. Ese era el punto mayor que yo quería llegar. Nosotros podemos tener mil argumentos y mil cosas para decir que Jesús existe, para decir que Jesús no existe, para decir esto, pero lo real de todo esto es que Jesús vino para tener, como vos bien dijiste hace un ratito, para tener relación con nosotros, para tener relación con la humanidad, para tender ese puente entre el ser humano y Dios, porque ese puente estaba roto. Lo había roto el pecado de la humanidad. Y Jesús vino a tender ese puente. Jesús vino a tender nuevamente una relación con Dios a través de Jesucristo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos. Y si decimos que realmente festejamos la Navidad, que no miremos tanto el arbolito, los regalos, sino que miremos qué es realmente la Navidad. La Navidad es el nacimiento de nuestro Salvador, pero no es que nació y ya está. No, nació hoy
Mañana, pasado, traspasado, tiene que nacer todos los días de nuestra vida. Todos los días tiene que estar naciendo Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, en el diario vivir de todos los días. No sé si tenía algo más, porque el tiempo se nos acabó. No, quería decir rapidito nomás que me parece mucho más lindo y poder que por ahí la gente que tal vez no cree tanto en Dios pueda ponerse a pensar en un Dios que pueda entender a un ser divino que intenta conectar con la creación, con la creación que hizo, ¿no? Él hizo, o sea, que por un segundo puedan ponerse esto en la mente y decir, un Dios sobrenatural, omnipotente, omnisciente, creó un mundo e intenta relacionarse con ese mundo, e intenta crear ese vínculo. Es decir, no es un Dios que está apartado, es un Dios que intenta crear ese vínculo. Pero por un momento, capaz que está bueno que, como decía, que la gente que está mirando pueda ponerse detenerse a pensar en cómo cambia absolutamente todo cuando un Dios que intenta generar ese vínculo envía a una persona igual a la creación que Él hizo. ¿Me explico lo que voy? O sea, envía a una persona que es... Sí, no es cualquier persona tampoco. Es su propio hijo. Es su propio hijo. Pero quiero decir, más allá de eso, es una persona que es igual, o sea, además de compartir patrones... Va a parecer las mismas cosas. Claro, de compartir los patrones que van a estar pasando la gente que vive en la Tierra. Quiero decir, más allá de eso, también es un maestro que enseña una moral objetiva, que enseña comportamientos de vida, es un maestro que enseña cómo comportarse en determinadas ocasiones, cómo responder a determinados casos, opina sobre por ahí temas relevantes en la época, como eran la definición del amor, era mucho en esa época estaba mucho el tema de la filosofía y demás. Entonces, que me parece muy, muy bello poder pensar en este Dios, y por ahí invito a la gente a poder ponerse a pensar en este Dios que quiere generar esa relación con la creación que hizo. Y envía a su Hijo a tener este vínculo, ¿no? A poder acercarse a nosotros. Y nada, o sea, a mí me gusta mucho también, como lo mencioné hace un ratito, ya voy terminando, toda la historia que, por ahí, tipo, todos los argumentos que conllevan el hecho de que Jesús, además de morir, haya resucitado. Y lo conflictivo que sería que Jesús no haya resucitado. O sea, lo conflictivo que serían en hechos históricos, ¿no? Sería conflictivo por varios acontecimientos que pasaron. Entonces me gusta pensar que no solamente Jesús resucitó por la fe que tengo en que Jesús resucitó y porque lo he podido experimentar, sino que además me puedo basar en hechos de que Jesús resucitó. Y nada, me gusta poder extender la invitación a la audiencia que pueda ponerse a pensar en este Dios bello, ¿no? Que quiere relacionarse con su creación. Totalmente. Y bueno, tenemos que irnos, Nacho, porque ya se nos repasó el tiempo. Bueno, esperemos que pase una linda Navidad y que principalmente se puedan acordar de que realmente qué es la Navidad, que no es esa locura de andar comprando regalos, haciendo esto acá, que el árbol, que los guirnaldas, que la comida, sino realmente invitar a Jesús a sus vidas, en sus familias, poder invitarlo como el principal invitado, Sea o no sea la fecha esta, no importa. Pero hágalo ese día y sígalo haciendo durante todos los días y que Dios lo bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.